Ok, bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me podrían confirmar que me escuchan y ven la pantalla, por favor? Se Sí, escucha y doctora. ve claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta penúltima sesión de la microcredencial Trabajo de Documento de Titulación con el apoyo de la inteligencia artificial. Ya empiezan a sonar por ahí las golondrinas de que esto ya se va a acabar. Y bueno, pues esperamos que hasta el momento todo lo que les hemos compartido esté siendo de interés y de utilidad. Y bueno, pues también parece que el día de hoy probablemente vamos a tener menos personas de lo normal, porque tenemos entendido que hubo una salida y que involucró pues a los estudiantes de noveno. Pero bueno, la ventaja es que esto se queda grabado y pues sin más, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, el día de hoy, pues ya conocen al equipo. Aquí está la doctora Arely, Sarita y el doctor Fleider, y bueno, su servidora yo, Elizabeth. Y en esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes la doctora Arely y su servidora con el tema de, bueno, vamos a estar viendo dos cosas prácticamente. Vamos a ver el apartado de formulación de hipótesis y con este tema prácticamente cerramos lo que denominamos como la matriz de congruencia. Ojo, recuerden que las hipótesis solamente aplica para el caso de las personas que se vayan a orientar por la hechura de una tesis de investigación. Ustedes recordarán en la primera sesión que tuvimos, hablábamos de las diferencias entre lo que es una tesis y una tesina. Y les comentaba en ese entonces que la principal diferencia radica en ello, en que en la tesis se tienen que comprobar hipótesis y la tesina está orientada a proponer una resolución más práctica, digámoslo así, para la empresa con la que vayan a estar realizando su estadía, perdón, en el siguiente cuatrimestre. Y bueno, también vamos a estar viendo el tema de materiales y métodos. Y bueno, este segundo tema va a estar a cargo de la doctora Arely, ¿ok? Entonces, dicho esto, ahí está. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues es una sesión un poco bastante cargada. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno y lo más práctico posible. Y pues vamos a empezar con la primera parte de la sesión que tiene que ver con todo lo relacionado a qué son las hipótesis, qué no es una hipótesis, las características principales que deben de cumplir las hipótesis y también vamos a estar viendo de manera práctica cómo podemos mejorar nuestras hipótesis de investigación con el apoyo de la inteligencia artificial. Posteriormente, la doctora Arely les estará hablando, bueno, de qué es esto de los materiales y métodos, que aplica tanto para la tesis como para la tesina, qué es lo que se tiene que desarrollar en este apartado, algunos ejemplos, y ella también les proporcionará de manera práctica algunas vías de cómo mejorar este apartado de materiales y métodos, tanto para la tesis como la tesina. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que no es una hipótesis. Y en este sentido, quiero compartir con ustedes un ejemplo de alguna tesis que en su momento se realizó en la universidad donde pues a simple vista, si podemos observar, pues hasta la presentan muy bien estructurada, ¿no? O sea, porque primero ponen el apartado de las hipótesis, inclusive nos identifican o nos marcan cuáles son las variables. Vamos a ir viendo más adelante que una característica muy importante que debe de tener una hipótesis es que debe de tener variables, porque las variables son las que nos van a permitir poner a prueba esta hipótesis que estamos planteando. Entonces, en este ejemplo, pues como les digo, hasta nos ponen cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, sobre todo en este tipo de hipótesis que se le llaman hipótesis causales, donde hay una relación XY, donde pues tenemos que identificar cuál es la variable Y, es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable X o las variables X, es decir, que a medida que estas variables cambian, el valor de la variable Y también va cambiando.
Sin embargo, este es un buen ejemplo de lo que no es una hipótesis y déjenme decirles que hasta la fecha hay muchas tesis que lo siguen planteando así, en este sentido de, pues como aparece acá, ¿no? Dice, si se propone una estructura organizacional, entonces mejorará la organización de la empresa. Este ejemplo que les digo de que lo planteamos como no es una hipótesis, tiene una primera limitante, porque recuerden, las hipótesis se tienen que comprobar. Es decir, yo tengo que determinar si aquello que supongo es verdad o no es verdad. Entonces, una primer limitante de esta supuesta estructura de hipótesis que se plantean, insisto, todavía mucho lo hacen, es que la principal limitante es que en este primer momento, bueno, a este primer momento me refiero durante el desarrollo de su trabajo de investigación, ustedes, uno de los objetivos que tienen que tener de manera implícita, o sea, no me refiero a que tiene que estar tal escrito, o sea, tal cual escrito en la matriz de congruencia, pero un objetivo que tiene la investigación, insisto, de manera implícita, es comprobar la hipótesis. O sea, el trabajo de investigación tiene que servir para comprobar la hipótesis en ese momento que se está desarrollando. Entonces, miren, como se plantea aquí, dice, bueno, si se propone una estructura organizacional, entonces mejorará la organización de la empresa. Y hasta resulta muy obvio, ¿no? Resulta muy lógico, ¿no? Pues si no lo tiene, pues se lo pongo y pues uno pensaría que eso le va a ayudar. Sin embargo, para comprobarlo, pues ¿qué tendría que pasar? Pues primero desarrollar esa estructura organizacional, después dársela a la empresa en cuestión, decirle que lo implemente y ya luego ver si realmente esa estructura organizacional va a mejorar o no la organización. Entonces, debido al tiempo que ustedes disponen para realizar ya sea la tesis o la tesina, difícilmente se llega a poner en práctica esa propuesta que se está planteando para la resolución de un problema, en este caso en una empresa. Entonces, ya desde ahí, pues dices, no, o sea, si mucho a lo que se llega es a proponer esa estructura organizacional, pero difícilmente se logra implementar para comprobar si es cierto o no es cierto. Entonces, este tipo de ejemplos que se plantean como hipótesis, en realidad se les conoce como algo que se denominan formas lógicas de enunciados. Y de acuerdo a la UNAM, la lógica de enunciados, pues es aquella que responde a la estructura de un lenguaje formal. Y existen muchos tipos de lógica de enunciados. Un ejemplo es el condicional o la implicación material que se refiere a tal como se presenta en la diapositiva. O sea, se compone por un antecedente y un consecuente. Entonces, el antecedente es una condición para que ocurra algo. Es decir, es el antecedente que implica el consecuente. Para que quede más claro, pues es cosas como pues, lo que veíamos hace ratito, ¿no? O sea, si se plantea una estructura organizacional, mejorará la empresa. O otro ejemplo como este, ¿no? O sea, si haces una dieta, entonces vas a bajar de peso. O sea, el antecedente que se requiere para que se tenga un resultado de una baja en el peso de una persona, pues un primer factor o un primer antecedente tiene que ver con el hacer una dieta. A lo mejor alguien más dice, bueno, sí hay que hacer la dieta, pero también hay que hacer ejercicio. Entonces, si se hace eso, pues seguramente va a pasar aquello. Entonces, por eso es que les digo que estos no son ejemplos de hipótesis. Por tal motivo, a veces las cosas no son lo que parecen. O sea, se plantean con una estructura lógica, por lo que es lo que decíamos, y tienen este formato de el condicional o una implicación material, pero eso no quiere decir que sea una hipótesis y de pronto son cosas muy obvias, ¿no? O sea, que dices, bueno, pues seguramente sí, pero además, pues lo tengo que poner en la práctica para que pues yo note si esa estructura o ese plan de marketing o ese plan de exportación le va a funcionar o no le va a funcionar a la empresa. O sea, se tiene que poner en la práctica, ¿ok? Entonces, bajo este sentido, bueno, ya vimos lo que no es una hipótesis. Ahora vamos a ver lo que sí es una hipótesis. Y bueno,
Las hipótesis, de acuerdo a Hernández Sampieri, que ya les he hablado de él, que es una de las vacas sagradas de la metodología de investigación en México, plantea que las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Y bueno, yo diría en lo particular que las hipótesis no son más que una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Ustedes recordarán que en esta lógica de la matriz de congruencia, pues se plantea un objetivo general, luego se plantean los objetivos específicos. Cada objetivo específico derivado de esos se desarrollan las preguntas de investigación. Entonces, lo que sigue después de las preguntas de investigación son las hipótesis. Y las hipótesis no es más que eso, es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Es una suposición, es algo que yo pienso que puede darle respuesta a esa pregunta. Y bueno, eso de pienso lo pongo entre comillas porque ahorita vamos a ver, ir viendo de dónde surgen las hipótesis. ¿Ok? Entonces, miren, siguiendo con el ejemplo que les planteaba con anterioridad, pues decíamos, la hipótesis es, dice, si se propone una estructura organizacional, entonces mejorará la organización de la empresa. Tomando a consideración esta definición que les digo que es una posible respuesta a la pregunta de investigación, pues la pregunta que se plantea es de qué manera la estructura organizacional mejorará la organización entre los líderes y subordinados en la empresa. Entonces, si empezamos a ver esta congruencia que tiene que ver entre objetivos específicos, preguntas de investigación e hipótesis, pues ya desde ahí estamos viendo que no hay mucha congruencia, que realmente esta hipótesis como tal no le está dando respuesta a esta pregunta de investigación que seguramente se derivó del objetivo, de alguno de los objetivos particulares de la investigación. Entonces, por eso hay que tener cuidado de cómo planteamos las hipótesis, que les digo es la respuesta tentativa a mis preguntas de investigación. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde surgen las hipótesis? Hace ratito yo les mencionaba, si son las respuestas tentativas a las preguntas de investigación, bueno, son suposiciones, son ideas, son pensamientos que yo tengo de cómo le podrían dar respuesta. Pero en la realidad, las hipótesis surgen primeramente del planteamiento del problema. ¿Por qué? Por lo que les decía. O sea, al final de cuentas, el planteamiento del problema es plantear el objetivo general, los objetivos específicos, las preguntas. Y si hace un momento les decía que las hipótesis son las respuestas tentativas a las preguntas de investigación, pues por eso es que surgen del planteamiento del problema, porque yo tengo que darle respuestas a esas preguntas, tengo que comprobar si esa manera en cómo creo se les da esa respuesta es así o estaba completamente equivocado. Que ojo, el hecho de que no sea esa respuesta al final la correcta no quiere decir que mi trabajo ya no sirvió de nada. No, no es así. También Hernández Sampieri menciona que las hipótesis surgen pues de la revisión de la literatura y de ahí la importancia que tiene en un segundo momento el marco teórico y el marco referencial, porque digamos que cuando ya vamos desarrollando el marco teórico y el marco referencial, pues es ya como que ir identificando esos conceptos claves que le están dando soporte a mi investigación, esas teorías, ¿no? Y en el marco referencial, pues como que plantear un contexto. Pero eso pues se va desarrollando durante la investigación. Entonces, pero decíamos, la revisión de la literatura no solamente se da en el momento de plantear el marco teórico y el marco conceptual, se da desde un inicio que se inicia con la investigación, ¿no? Desde encontrar cuál es ese espacio en la ciencia que no está cubierta y que al final se presenta como un problema de investigación. Entonces, desde que yo empiezo a ya haber identificado mi tema y empiezo a revisar literatura, estoy empezando a generar conocimiento que me va dando idea de, mira, esto no se ha resuelto. ¿Por qué será? A lo mejor es por esto y por esto y por esto. Entonces, desde ahí es una manera en que surgen las hipótesis. Y bueno, también surgen de los postulados de alguna teoría. ¿Listo? Ahora, ¿para qué sirven las hipótesis? Miren, la verdad es que las hipótesis
Digo, más allá de ser una respuesta tentativa a las preguntas de investigación, se convierten como que en la nueva guía de la investigación en el enfoque cuantitativo. ¿Por qué digo que la nueva guía? Porque en un primer momento las guías que van marcando la pauta a la investigación son los objetivos. O sea, ese es como que unos primeros guías de mi trabajo de investigación, porque yo tengo que cumplir con esos objetivos que estoy planteando. Pero una vez que yo determino cuáles son mis hipótesis, las hipótesis se vuelven en esta segunda guía porque como tengo que comprobar eso que yo estoy suponiendo a partir de la revisión de literatura, a partir de la experiencia, a partir de lo que dicen las teorías, las hipótesis entonces se tienen que operativizar, es decir, van de la mano con los materiales y métodos. De hecho, más bien yo diría que los materiales y métodos están en función de las hipótesis que estoy planteando, porque dependiendo de la respuesta tentativa que yo haya redactado, es lo que tengo que ir haciendo para comprobar si eso que yo estoy pensando es verdad o no lo es. Por eso es que se vuelven como que en una segunda guía de la investigación, sobre todo en el enfoque cuantitativo. Y aunque no lo crean, la mayoría de sus trabajos de investigación tienen un enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo, la verdad es que no, aunque somos áreas de ciencias sociales, es más un enfoque cuantitativo que el cualitativo, porque el cualitativo tiene que ver con otras técnicas como las etnografías, las historias de vida, cosas que no aplicamos nosotros ya en la práctica, ¿ok? Ahora, como les decía, como se vuelven en esta segunda guía, pues nos proporcionan orden y lógica, porque si yo digo, tengo que comprobar esta hipótesis, pues ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tendría que a lo mejor diseñar una encuesta y luego la tengo que aplicar y luego tengo que analizar datos y luego tengo que medir esto, tengo que medir aquello. Entonces me van proporcionando orden y lógica. Tienen una función descriptiva o explicativa para el fenómeno analizado, lo que decíamos, que tiene que ver con una de las definiciones que da Sampieri. También, pues, prueban teorías, porque entre más hipótesis de una teoría reciban evidencia positiva, la teoría se va haciendo más robusta, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, de los temas que yo trabajo, pues cada vez, inclusive en este año, el Premio Nobel de Economía tuvo que ver con la innovación, ¿no? O sea, cómo la innovación, la encuentran como una variable explicativa del crecimiento económico. Yo le digo a mi esposo, pues eso no es nuevo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo sabemos que la innovación es una variable explicativa del crecimiento económico? Pero la manera en cómo ahora lo abordaron estos científicos que ganaron el premio Nobel de Economía fue de una manera diferente, pero al final hace robusta esa teoría que ya sabemos que la innovación es una variable explicativa del crecimiento económico. Entonces, también para eso nos sirven. Y finalmente, pues también nos sirven para sugerir nuevas teorías. Recuerden que el conocimiento tiene una característica que es falible, ¿no? O sea, puede fallar. Lo que antes se pensaba no necesariamente nos tiene que seguir funcionando. Entonces, las hipótesis nos ayudan a construir nuevas teorías o ser la base de estas nuevas teorías, ¿ok? Ahora, las hipótesis también deben de saber que tienen que cumplir con ciertas características, ¿ok? La primera tiene que ver con que se deben de referir a situaciones reales para que éstas pueden ser comprobadas. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, alguien puede pensar o puede tener una hipótesis, ¿no? De que los hombres buenos cuando mueren, se van al cielo. O sea, es una hipótesis, ¿no? Entonces, yo tengo la hipótesis de que los hombres buenos, o dejémoslo sin género, ¿no? O sea, los seres humanos que son buenos, cuando mueren, se van al cielo. Y dices, bueno, pues es una hipótesis, ¿no? O sea, lo tendríamos que comprobar. Pero a eso se refiere, que tienen que referirse a una situación real, porque ¿qué tendría que pasar para que yo realmente pueda comprobar que un ser humano, por el hecho de que se comportó como buena persona cuando estuvo en este plano terrenal, se fue al cielo? Pues primero o sea, tendría que morirse esa persona que se asume como una persona buena,
¿no? Yo también me tendría que morir. Y en el mejor de los casos, pues tendría que ir al cielo y constatar con mis ojitos y decir, ah, sí, cierto, los hombres buenos, a las personas buenas, se van al cielo. Y ya luego a lo mejor pues comunicarle a los demás, no, pues sí te conviene ser buena persona porque si eres buena persona te vas a ir al cielo. Entonces, este tipo de situaciones pues difícilmente las vamos a poder comprobar, como lo que les decía en el ejemplo de les decía que no es una hipótesis. Para poderlo comprobar, esa estructura organizacional se tendría que aplicar. Porque inclusive hasta la redacción decía mejorará en futuro. Una hipótesis nunca se plantea en futuro. ¿Ok? Ahora, las variables o términos de las hipótesis deben de ser comprensibles, deben de ser precisos y deben de ser lo más concreto posible, ya que es cuando les digo que las variables son muy importantes porque son las que nos van a permitir poner a prueba esa hipótesis que yo estoy planteando y tiene que entenderse, ¿no? O sea, lo tengo que entender yo como investigador, lo tiene que entender mi comité asesor, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo cuando me refiero a la variable satisfacción laboral, ¿no? O a la cultura organizacional, o al emprendimiento empresarial, o a la resiliencia empresarial. O sea, todo eso y sobre todo estos conceptos que tienden a ser un poco abstractos, cuando los quiero medir, las variables que voy a utilizar para medirlos tienen que ser muy precisos. También la relación entre las variables propuestas en las hipótesis deben de ser claras y deben de ser lógicas, ¿no? O sea, si yo planteo como una hipótesis donde digo, bueno, el desempeño académico de los estudiantes de la UPTEX está en función del número de mañaneras que vean de la presidenta Claudia. Pues dices, pues sí, ¿no? O sea, hay dos variables, el desempeño académico y la otra es el número de mañaneras que ve el estudiante, ¿no? O sea, puedo entender que están ahí las dos variables, pero la relación que planteas, pues no tiene, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, ¿de qué me va a servir a mí estar viendo todas las mañaneras de Sheinbaum en mi desempeño académico? A lo mejor me va a servir para tener de qué platicar, ¿no? De qué comentar con mis compañeros, de dar una opinión, pero como tal, con las materias relacionadas tal cual, pues no hay una relación lógica. Entonces tenemos que tener cuidado cuando planteamos esas relaciones. Y bueno, los términos o las variables pues deben de ser observables y medibles, ¿no? Y además no deben incluir aspectos morales ni cuestiones que no se puedan medir. Y finalmente, pues estas hipótesis deben de estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. De ahí que les digo que los materiales y métodos que se vayan a desarrollar en el trabajo, sobre todo de la tesis, dependen mucho de las hipótesis que yo me esté planteando para ponerlas a prueba. Porque si de pronto digo, bueno, yo quiero determinar el nivel de resiliencia empresarial de las MIPYMES en Texcoco y de pronto quiero aplicar, no sé, pues no sé, aplicar un video, diseñar un video para determinar esa resiliencia, pues dices, pues no, o sea, a lo mejor el video te sirve a la hora de presentar los resultados, pero un video no te va a ayudar en nada prácticamente para que tú midas la resiliencia empresarial de las MIPYMES en Texcoco. Entonces, es muy importante que las diseñemos bien porque a partir de ellas vamos a determinar qué materiales y métodos vamos a utilizar para realizarlas, ¿ok? Entonces, como les decía, algo bien importante que deben de tener las hipótesis son las variables, ¿ok? Y ya les ponía algunos ejemplos de estas hipótesis imaginarias que les planteaba. Entonces, las variables se deben de incluir por dos razones importantes, que es la que ya les he venido platicando. O sea, porque sin las variables no podemos poner a prueba la hipótesis y entonces así decidir si aceptamos o rechazamos esa posible respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Por eso es que las tenemos que colocar. Y la otra, pues es que ayudan a evaluar adecuadamente los resultados de la investigación. Entonces, vean cómo va todo de la mano, porque después de los materiales y métodos, tenemos que analizar los resultados y tenemos que discutirlos, ¿ok? En el caso de las tesinas, pues después de los materiales y métodos, el resultado, los resultados principal, pues es ya tal cual la propuesta
que ustedes le van a dar a la empresa para resolver algún problema de manera más práctica, ¿ok? Entonces, por esta razón, hay que incluir a las variables dentro de las hipótesis. Y bueno, también no son muy importantes las variables porque nos ayudan a confrontar nuestra investigación con otras similares. Y esto sobre todo nos ayuda como tal ya en el apartado de resultados y discusión, que es algo que se va a estar trabajando la siguiente semana. ¿Ok? Muy bien. Ahora, algo que sucede que de manera muy común es que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. Por ejemplo, si yo les planteo el concepto de novios, pues una primera definición de novios que yo les puedo ofrecer es esta. Es una relación entre dos personas que se sienten atraídos físicamente y comparten información que nadie más posee. Esa es una primera definición. Pero si ya luego a cada uno de ustedes les empiezo a preguntar, para ustedes, ¿qué son los novios? Seguramente vamos a encontrar cosas diferentes. Es más, si de pronto le preguntaran a su abuelita o si alguno de ustedes inclusive todavía tengan a sus bisabuelos, pues les pueden contestar como cosas de, uy, no, mijita, en mis tiempos los novios era la relación entre dos personas que tenían como finalidad la de contraer matrimonio, ¿no? O sea, recordemos que en tiempos pasados principalmente a la mujer ni se le preguntaba, ¿no? O inclusive hasta al hombre, ¿no? Pues te vas a casar con fulanito y ya. Inclusive hasta se saltaban esta parte del noviazgo, ¿no? O esta etapa. Entonces, cuando nosotros vayamos a plantear esos conceptos que vamos a medir para poner a prueba en nuestras hipótesis, nos tenemos que asegurar que todos, al menos los involucrados en el trabajo de investigación, todos tengan el mismo concepto o el mismo significado que se le va a dar a las variables. Porque de pronto, pues, no sé, pueden ocurrir cosas de que, era lo que estabas midiendo. No, pues sí, no, no te había entendido. Yo pensé que te referías a esto. Y eso puede orientar a, pues, fallos en el trabajo de investigación. Entonces, eso es bien importante. ¿Ok? Ahora, para darles un pequeño recordatorio, bueno, las variables, antes de recordarles qué son las variables, se deben de definir de dos maneras. La primera es la que ya les dije, ¿no? O sea, de una manera conceptual o también se le llama de una manera constitutivamente y refiere al acto de descubrir la esencia o las características de una variable, objeto o fenómeno. Se ha dicho de otra manera, es definir tal cual yo que entiendo por noviazgo, yo que entiendo por resiliencia, yo que entiendo por sustentabilidad, yo que estoy entendiendo por responsabilidad social empresarial, yo que estoy entendiendo por e-commerce, no sé, o sea, un montón de variables que seguramente se van a hacer presentes en el desarrollo de su trabajo de investigación. Y la otra manera es que las variables se deben de definir de una manera operacional. Esto se refiere básicamente al conjunto de procedimientos y actividades que se van a desarrollar para medir una variable. Y esto no es más que materiales y métodos. Ok, ya tengo mi hipótesis. ¿Qué tengo que hacer para medirla? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Va a ser a través de una encuesta? Va a ser a través de una entrevista a profundidad, de un focus group, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de técnicas para levantar información, ¿ok? Y bueno, ahora sí, recordarles que una variable es una característica o un atributo que varía de un individuo, que en términos de estadística se le llama observación, a otro en una población dada. También recordarán que las variables se clasifican en variables cuantitativas y en variables cualitativas. Las cuantitativas pues son aquellas que toman como argumento cantidades numéricas. Por ejemplo, la edad. ¿Cuántos años tienes? 25, 35, 45, 60. ¿Ok? Y las cualitativas indican distintas cualidades o características o modalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy del estado de Hidalgo. ¿Y tú? Yo soy de Guanajuato, yo soy del estado de México, yo soy de Michoacán. O en qué nivel de escolaridad tienes, ¿no? Bueno, yo tengo la primaria, la secundaria,
la preparatoria, la licenciatura, el doctorado. ¿Ok? Y bueno, también recordarles que las variables cuantitativas a su vez se clasifican en variables cuantitativas discretas y continuas. Recordarán que las discretas son todas aquellas variables que pueden tomar ciertos valores enteros, como pues cuántos hermanos tienes, ¿no? O sea, no decimos tengo 1.5 hermanos, ¿no? Porque luego dicen, bueno, yo tengo medios hermanos. Bueno, sí, o sea, tienes un hermano por la mamá o por el papá, pero no quiere decir que tengas 1.5 hermanos, ¿no? También, pues la edad, o sea, normalmente la decimos, pues yo tengo, no sé, 45 años, ¿no? No digo 45.5 años. Entonces, son todas aquellas que tienen valores enteros. Y las continuas, ahí es todo lo contrario, son aquellas variables que pueden tener cualquier valor dentro de un rango determinado, ¿no? Por ejemplo, pues el peso es una variable que pues ahí sueles decir, bueno, yo peso 75.2 kilogramos, ¿no? O cuando vas a comprar el jamón, no quiero 100 gramos, se pasó, se lo dejo, sí, déjeselo, ¿no? 105.6 gramos. Entonces, todas esas son, por ejemplo, tipos de variables cuantitativas, pero continuas. Y es bien importante, ¿por qué? O sea, recuerden en sus clases de estadística que la base de los análisis estadísticos es identificar bien cuáles son mis variables y qué tipo de variables son, porque dependiendo de esa es la manera en cómo lo voy a medir. Y ya como que llevando todo esto al trabajo de investigación, pues es que sin las variables no vamos a poder poner a prueba las hipótesis, de ahí que tienen una gran importancia. Entonces, también recordarán que para medir una variable, ya sea cuantitativa o cualitativa, pues se requieren escalas de medición. Y normalmente el medir algo lo asumimos con cosas que tienen que ser forzosamente cuantitativas. Y eso no es verdad. O sea, las variables cualitativas también se pueden medir, pero para eso tenemos que saber utilizar de manera correcta cuál va a ser la escala de medición que requiero para medirlas. Entonces, recordarles que medir es asignar números, pero no solamente números, también símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo a reglas como tal. ¿Y cuáles son estas reglas como tal? Pues las escalas de medición. Y ustedes recordarán que hay 4 escalas de medición. Las escalas nominales, que estas se asocian mucho con la medición de las variables cualitativas, porque pues es de lo nominal, ¿no? O sea, hace ratito decíamos, pues una variable puede ser el estado de origen. Ah, pues yo soy de Oaxaca, de Hidalgo, de Chiapas, de Guanajuato, etcétera, etcétera. Estamos nominando algo. Después las ordinales, que también comparten esta característica de la cuestión nominal, pero además de eso hay un orden. Por ejemplo, los meses del año. Para llegar a diciembre, que ya estamos a la vuelta de la esquina, tuvimos que pasar por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta llegar a diciembre, ¿no? Entonces también, por ejemplo, las estaciones del año, para llegar al invierno, pues tuvimos que haber pasado por la primavera, luego por el verano, luego por el otoño, o al menos en el occidente, en el hemisferio norte, ¿no? Por lo menos es así. Entonces, esto, como les decía, además de nominar, el orden es importante. Después tenemos a las de intervalo y las de razón. Y recuerden que aquí la diferencia es que una tiene el cero absoluto y el otro es un cero relativo, ¿no? Si lo queremos ver así. O sea, en el caso de las escalas de medición intervalo, pues la variable más común que tiene este tipo de medición, pues es la temperatura, ¿no? O sea, cuando decimos estamos a 0 grados centígrados, no significa la ausencia del atributo, o sea, significa que estamos cercanos al punto de fusión. Inclusive, pues tenemos números negativos, ¿no? Digo, aquí en la zona, pues en algunos momentos del invierno, sí llegamos al, no sé, al -1 o al -2, ¿no? Digo, en Estados Unidos, pues ahí llegan -18, -20. Yo alguna vez hice una estancia en Chile y me tocó en el invierno y llegamos a -8 grados centígrados, ¿no? Entonces, el cero en este tipo de escalas no significa la ausencia del atributo y también hay números negativos. Y en el caso de las escalas de razón, ahí es todo lo contrario. El cero indica la ausencia del atributo. Por ejemplo, si alguien es hijo único, pues tiene 0 hermanos, ¿no? Y normalmente la escala empieza de 0 para arriba.
Entonces, esto, como les decía, es bien importante porque derivado de esto es la manera en cómo ustedes van a poder medir esas variables y entonces comprobar si o no se acepta la hipótesis que ustedes están planteando. ¿Ok? Ahora vamos a ponerles algunos ejemplos de lo que ya se ha hecho. Esta es una matriz de congruencia a mí siempre me gusta recordarla porque es la primera que yo trabajé en la U, ahí en la UPTEX, y pues tuvo que ver con el título de la investigación, pues se denominó así, ¿no? La innovación en las empresas en México. Este fue el objetivo general, los específicos, las preguntas de investigación. Y aquí están las hipótesis, perdón, que pues si las leen, pues tratan de darle una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Pero lo que más me interesa es esto, ¿no? O sea, bueno, la primera hipótesis dice, las empresas con mayor tamaño tienden a innovar más que las empresas de menor tamaño. Entonces, ¿qué variables yo necesito medir para comprobar estas hipótesis? Pues son las que tenemos acá. Y nótese como no necesitan tantas variables, ¿eh? Porque yo luego que veo cada matriz con hipótesis donde dices, bueno, la hipótesis no tiene más de, no sé, 20 palabras y en las variables tienen como 50 variables, ¿no? Y yo digo, ¿para qué tantas variables si no ocupan tanto? Entonces, de acuerdo a esta hipótesis, pues yo las únicas variables que necesito es el nivel de innovación que tiene la empresa y el tamaño. No necesito más para determinar si esto es cierto o no es cierto. Y lo mismo en la siguiente, las empresas de la industria de la manufactura innovan más que las empresas que se encuentran en la industria de servicios. Entonces, ¿qué necesito? Pues lo mismo, el nivel de innovación de la empresa y el sector en el que se ubica la empresa, ¿no? ¿En qué tipo de industria está? Y finalmente, la última. Valga la redundancia, las empresas que se ubican en entidades federativas con mayor aportación al PIB nacional son las que tienden a innovar más. ¿Qué necesito para comprobar esto? Pues otra vez el nivel de innovación. Ahora también necesito la entidad donde está esa empresa y necesito saber cuál es el PIB estatal donde se ubica esa empresa. No necesito más que eso. Entonces, les digo, sin estas variables, sin la medición de estas variables, yo difícilmente voy a comprobar las hipótesis que me estoy planteando. Entonces, bueno, esta es un ejemplo de cómo más o menos plantearlas y la identificación de las variables. Ahora, la segunda parte es lo que les decía, que tiene que ver con la definición de las variables. O sea, si yo ya dije que necesito el tamaño de la empresa, la industria, la entidad federativa, yo tengo que dar una definición de a qué me estoy refiriendo con esa variable que estoy midiendo. Entonces, aquí ya, y este cuadrito que ahorita pues está acá, si ustedes revisan la tesis, esto ya está en el apartado de materiales y métodos, porque otra vez, derivado de las hipótesis, pues se plantean prácticamente los materiales y métodos. Y por eso también la razón de que pues el día de hoy les presentamos al mismo tiempo estos dos temas, porque van prácticamente de la mano. Entonces, bueno, aquí viene la definición del tamaño de la empresa, de la industria y de la entidad federativa. Ahora, también decíamos, una que necesitamos, pues es el nivel de innovación. Y sin embargo, y el nivel de innovación, pues se convierte como en una variable construida, o sea que al mismo tiempo se necesitan muchas variables para poder determinar el nivel de innovación de las empresas. Entonces, aquí en este mismo cuadrito ponemos todas las variables que se requirieron para determinar el nivel de innovación de la empresa. Inclusive aquí pues pusimos cómo es que lo relacionamos con el resto de las variables. Entonces, todo esto tiene que ver con esta primera parte de cómo se tienen que definir a las variables, la parte de conceptualización, y va un poco más de la mano de la parte operativa. El ratito con la IA les voy a enseñar cómo queda más claro esto de qué significa operativizar la variable. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. Esta es una tesis que trabajé el año pasado con unas estudiantes de administración. Con ellas trabajamos el tema de la valoración del uso de las ecoinnovaciones en el mercado. Entonces, pues también, ¿no? El objetivo general, los específicos y las preguntas y las hipótesis, ¿no? Entonces, pues la pregunta fue ¿hasta qué grado de interés presentan los consumidores respecto a prácticas de ecoinnovación empresarial al adquirir un producto o servicio? Y la respuesta tentativa, pues fue esta, ¿no? Los consumidores demandan un nivel alto de ecoinnovación empresarial.
al adquirir un producto o servicio, pues se interesan por el cuidado y preservación del medio ambiente. Entonces, aquí, pues estas fueron las variables que nosotros determinamos necesitábamos para medir esta hipótesis. Lo mismo para la segunda. Entonces, el número de variables que tiene que tener una hipótesis, o sea, no hay una regla como tal, pues depende de la hipótesis, ¿no? En el caso anterior, pues nada más había dos. En este caso, determinamos que con estas 5 variables, pues las teníamos que tener para poder comprobar si esto que nosotros suponíamos era cierto o no. Entonces, no hay una regla, o sea, tiene que ir de la mano de la hipótesis, pero lo que sí les puedo decir es que pues una hipótesis que tenga, no sé, más de 10 variables ya es como que una locura. Pero bueno, ahora sí, ya ahí para cerrando la parte de mi intervención, ¿cómo podemos mejorar las hipótesis con apoyo de la IA? Y bueno, entonces para esto pues nos podemos formular esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo la IA nos puede apoyar en la formulación de las hipótesis? Y pues revisando un poco, determinamos que la IA les puede ayudar a formular las hipótesis en estos 5 escenarios. Primero, pues proponer relaciones entre variables basadas en patrones observados, porque si se dieron cuenta, o sea, el plantear una hipótesis es eso, es dar respuesta tentativa a la pregunta de investigación pero proponiendo relaciones entre variables. Entonces, esa es una manera. La otra tiene que ver con operativizar las variables. También puede apoyarles a la hora de integrar. Doctora, se quedó congelada, no la escuchamos. Sí, cierto. Perdón, me fui un rato. Ya regresé. Dejen. ¿Todavía se ve mi pantalla? Sí, Sí, ¿verdad? Ya. Ok, gracias. Gracias. Bueno, simular escenarios y finalmente evaluar la lógica interna de nuestras hipótesis. Entonces, para eso, bueno, aquí en la presentación, tenemos el prompt que diseñamos para cada uno de estos escenarios y pues lo que voy a hacer es ponerlos en práctica. ¿Ok? Entonces, para el primero que tiene esto de proponer relaciones entre variables basadas en patrones observados, pues yo aquí le puse, buena tarde, asume el rol de una investigadora científica. Eres experta en emprendimiento empresarial. Ahora, con las siguientes variables, edad del empresario, escolaridad del empresario, tamaño del emprendimiento, antigüedad del emprendimiento, sector económico donde se ubica el emprendimiento, resiliencia, identifica las posibles relaciones que puedan existir entre estas variables según la literatura. Por favor, incluye las referencias consultadas. Entonces, ojo, aquí yo ya hice primeramente una revisión en la literatura de cuáles son aquellas variables que están relacionadas con esto del emprendimiento empresarial, ¿no? Inclusive ustedes a lo mejor desde aquí ya le pudieran pedir apoyo a la IA, ¿no? De ayúdame a identificar esas variables que se relacionan con el emprendimiento empresarial, ¿ok? Entonces, pues ya, le vamos a decir, ya se lo pusimos, a ver qué nos dice. Entonces, miren, pues aquí ya empieza, ¿no? A continuación presenta un análisis científico de las posibles relaciones entre las variables propuestas, ¿no? La edad, ya según la literatura especializada en emprendimiento, psicología organizacional y teoría empresarial. Incluye relaciones esperadas, mecanismos explicativos y referencias académicas, ¿no? Entonces, miren, ya empieza. La edad del empresario con la resiliencia. ¿Cuál es la relación esperada? Y aquí nos ponen las referencias. Ojo, aquí tendríamos que buscarlas luego en los repositorios digitales que les enseñó la doctora Sarita y el doctor Fleider para ver que realmente estas referencias existen. Luego hay una segunda relación, escolaridad del empresario y el tamaño del emprendimiento, la relación esperada y las referencias. Y así nos podemos ir con cada una de las. Miren, por lo menos con todas estas variables plantea por lo menos 8 relaciones y aquí hasta nos pone un resumen integrado de las relaciones. Entonces, pues aquí la recomendación es, primeramente, tuvieron que haber leído algo de el tema que están trabajando, ¿no? Para que ustedes, pues por lo menos vayan identificando esas variables. Recuerden que todo esto, la IA es nada más es apoyo, no es que la inteligencia nos haga el trabajo, porque pues ya decíamos que puede tener diferentes errores.
¿Ok? Entonces esa es una primera manera. La otra que tiene con operativizar las variables, que recuerden que no es más que otra cosa de decir cómo es que voy a medir esas variables o qué necesito hacer para medir esas variables. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Le puse buena tarde, asume el rol de una investigadora científica, eres experta en emprendimiento o sigo con el mismo, con el mismo tema, ¿no? Y ya le estoy pidiendo ahí que por favor operativice estas variables que yo considero son pertinentes para el planteamiento de mis hipótesis. Entonces lo voy a poner acá. Ay, estoy poniéndose de prom, no tiene que ir. Ya empieza, ¿no? A ver, dice que está pensando. Vamos a darle un momento. Y bueno, ella dice que asume el rol. Entonces, miren, aquí empieza edad del empresario. Y de hecho aquí hasta nos pone lo primero que tenemos que hacer con la variable, ¿no? Definirla conceptualmente. Edad cronológica del empresario o empresario en años, en el momento de la recolección de datos. La operativización, ¿no? Entonces ya me dice desde la pregunta, pues ¿cómo lo tienes que hacer? ¿Cuál es su edad en años? La respuesta tiene que ser un número entero, años completos. La codificación, pues es una variable continua en edad en años. Aquí es donde les digo que pues luego la inteligencia artificial pues tiene sus errores, ¿no? Porque decíamos, es una variable cuantitativa, pero es discreta porque es un número entero. Entonces, aquí te pone alternativas. Si prefieres agrupar para análisis descriptivo, modelos no lineales, puedes poner categorías de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, y ya, ¿no? Y hasta te da el tratamiento estadístico. Ahora, la siguiente, la escolaridad, que es el nivel máximo de educación formal complementado por el empresario. Operacionalización. Estándar recomendado según hasta nos da la norma de acuerdo a la UNESCO, ¿no? Pues tiene que ser niveles primaria, secundaria, terciaria, posgrado. La pregunta, ¿cuál es el nivel educativo más alto que ha complementado? Ofrecer categorías, ¿no? Respuestas sugeridas para la codificación. Aquí es donde ya podemos empezarla a medir. Bueno, 0 va a ser sin educación formal. 1, primaria incompleta o completa. 2, así hasta llegar al posgrado. Y hasta nos ofrece una alternativa. O sea, en lugar de preguntar el nivel de escolaridad, que yo normalmente cuando pregunto, cuando quiero saber su nivel de escolaridad, para mí es mejor en lugar de eso preguntar cuántos años de educación tienes, porque ya luego uno puede hacer el equiparaje, ¿no? O sea, decir, bueno, si tienes 6 años, eso significa que por lo menos la primaria sí la termino, ¿no? Y el tratamiento estadístico. Y así para cada una de las variables nos ofrece la definición y cómo lo tenemos que preguntar en la encuesta, ¿no? Inclusive aquí hay 2 maneras del tamaño del emprendimiento, ¿no? ¿Cuántas personas empleadas a tiempo completo equivalentes emplea actualmente? Pero también el tamaño ustedes mejor que yo, los que están en administración y gestión, saben que la clasificación de las empresas puede ser a partir de diferentes variables, por decirlo así. ¿Cuál es la facturación, no? Ventas anuales del emprendimiento. Y pues ya nos da aquí la codificación sugerida y el tratamiento estadístico, la antigüedad, el sector económico, la resiliencia. Entonces, esto es operativizar la variable. Y insisto, esto ya tiene que ver mucho con la parte de materiales y métodos. Ahora, la otra que decíamos, integrar teorías para sugerir hipótesis novedosas. Aquí ya le cambié un poco el tema, ¿no? Buena tarde, asume el rol de una investigadora científica, eres experta en cultura organizacional. Ahora, perdón, aquí es, revisa las teorías del modelo de tal y el modelo de tal y a partir de ellas proponme 2 hipótesis novedosas que se puedan comprobar en la actualidad. Entonces vamos a ver qué sale ahora. Y ojo, ¿de dónde saco eso? Pues yo ya tuve que haber hecho una revisión de literatura para saber, pues, a qué me refiero. O sea, estos 2 modelos se explican o determinan qué es la cultura organizacional. Entonces, ahí está, ¿no? Y bueno, aquí ya dice, sostiene que las organizaciones tienden a atraer, seleccionar y retener personas con características psicológicas y valores similares. Y ya nos dan una breve explicación de lo que plantea el modelo de clima organizacional de estos 2 autores.
Entonces, pues ya aquí nos pone una hipótesis, ¿no? En organizaciones que aplican procesos de selección basados en ajuste cultural, el modelo ASA, las dimensiones del clima organizacional relacionadas con apoyo e identidad predicen mayores niveles de permanencia del personal en entornos laborales híbridos. Y aquí nos pone la justificación teórica y el valor científico actual, ¿no? Responde al reto contemporáneo de la rotación post-pandemia, integra ajuste cultural con el clima psicológico que plantean estos dos autores, en modalidades híbridas y un campo poco explorado. Se puede medir empíricamente con escalas de ajuste cultural, clima y rotación. Y acá nos propone otra hipótesis, ¿no? En organizaciones con culturas altamente homogéneas, la percepción de estándares y estructura del clima organizacional predice la innovación incremental, pero reduce la innovación radical. Y entonces, pues aquí ya nos pone nuestra justificación teórica, el valor científico actual, y pues ya hasta te propone, deseas que formule esta hipótesis dentro de un marco teórico listo para tesis o artículo, o que proponga variables, indicadores e instrumentos para medir cada uno. Entonces, pues ya saben que aquí es ir interactuando con la IA hasta que nos ofrezca pues lo que necesitamos. Y el siguiente vía que les puede ayudar la IA, pues es con la cuestión de simular escenarios, ¿no? Entonces voy a pasar este rol que dice, buena tarde, asume el rol de una investigadora científica, eres experta en innovación empresarial. Ahora, por favor, con base a la literatura disponible, me puedes ayudar a determinar qué pasa con la disposición del riesgo que tiene una persona conforme aumenta su edad. Incluye las referencias consultadas, ¿no? Entonces, todas esas relaciones, aquí era conforme, pues las van identificando de la literatura que vayan revisando. Y ya, pues aquí empieza, ¿no? Dice, la disposición del riesgo disminuye conforme las personas envejecen. Este hallazgo inconsistente en estudios a finanzas conductuales, psicología y emprendimiento. A continuación, te detallo los principales mecanismos. Evidencia. La mayoría de los estudios concluye que las personas mayores presentan menor propensión al riesgo que los jóvenes. Esto aplica tanto a riesgos financieros como profesionales y emprendedores, ¿no? Y aquí ya te empieza a explicar y las referencias, ¿no? Hay que checarlas. Entonces aquí tiene otra conclusión, ¿no? El emprendimiento, la disposición al riesgo también disminuye con la edad. Evidencia en el ámbito emprendedor, múltiples estudios encuentran una relación negativa entre edad y propensión al riesgo, afectando la probabilidad de iniciar emprendimientos nuevos. ¿Ok? Entonces, pues vean, hasta ahí. Hay como 4 posibles preconclusiones y al final tiene una conclusión general. Entonces ya esto te va dando idea en cómo ir determinando o formulando las hipótesis que le van a dar respuesta tentativa a tu pregunta de investigación. Y la última, la que les decía, evaluar la lógica interna de las hipótesis. Esta les va a ayudar cuando ustedes ya hayan redactado su hipótesis y quieren ver qué tanto la describieron bien. Inclusive esta es una de las hipótesis que se plantearon en el trabajo de las ecoinnovaciones que hicimos el año pasado. Lo voy a poner tal cual. Ahí está. Buen día, asume el rol de una investigadora científica. Eres experta en ecoinnovaciones. Ahora, por favor, evalúa la siguiente hipótesis. Los consumidores demandan un nivel alto de ecoinnovación empresarial al adquirir un producto o servicio, pues se interesan por el cuidado y preservación del medio ambiente. Para la evaluación considera los siguientes criterios. ¿Estos criterios cuáles son? Pues son los que les platiqué acá. Estos, lo de las características con las que tiene que cumplir una hipótesis. De ahí los determine. Y ya, vamos a ver qué dice. Esa es la hipótesis propuesta. Y ya ponen, bueno, la situación real y la posibilidad de comprobación. La hipótesis sí se refiere a un fenómeno real y contemporáneo, la creciente demanda de productos. Sin embargo, la redacción actual es muy amplia y no define de manera específica, ¿no? Entonces aquí ya te empieza a cuestionar, bueno, ¿qué entiendes por esto? Esto, pues en materiales y métodos lo tenemos que definir. La claridad y la precisión. La hipótesis incluye 3 conceptos centrales, ¿no? Y aquí lo empieza.
Conclusión, las variables son comprensibles, pero no están operativizadas, por lo que falta precisión. Bueno, eso lo vamos a hacer en materiales y métodos. Relación lógica entre variables. Aquí hace su análisis y al final, la relación es verosímil, pero debería especificarse mejor para ser científicamente sólida. Bueno, todo es perfectible. Observación y mediación, medición, aquí ya ven donde pues ya nos pone como que una alerta, ¿no? Las variables deben traducirse a indicadores medibles, intención de compra, ecoinnovación, shalala. Conclusión, es medible si se replantea usando indicadores concretos, requiere eliminación de motivaciones morales generalizadas. Y la última, técnicas disponibles para probarla. Chalalala, es completamente comprobable con técnicas de investigación actuales. Y ya, nuestra evaluación general. Inclusive, pues te da una propuesta de la versión mejorada de la hipótesis, ¿no? Aquí está, mayor nivel de preocupación ambiental al consumidor, medida mediante tal, mayor será su intención de compra. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, por favor, para que lo apague. Mayor será su intención de compra de productos con ecoinnovaciones, de productos certificados como reducidos en emisiones, shalalala. Entonces, pues ya, ahí les empieza a dar otras posibilidades de lo que puede realizar por ustedes. Entonces, como verán, pues esto de las hipótesis, y con esto termino mi parte, es un montón es todo un mundo. Pero bueno, ya con el apoyo de la IA, pues las podemos redactar de una mejor, de una manera más precisa para, sobre todo, pues comprobarlas. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, son las 6 de la tarde. Vamos a dar, doctora Areli, ¿está bien 5 minutos de receso? Claro que sí, doctora Eli, 5 minutos los de siempre. Gracias. Ok, entonces regresamos 6:05, por favor, chicos y chicas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a dar continuidad a esta segunda parte de la sesión del día de hoy y entonces pues voy a comenzar compartiendo pantalla. Por favor, me van avisando con alguna reacción si es que se logra ver la pantalla, si no, pues para tratar de resolverlo. Vamos a buscar la presentación. Ok. Perfecto. Según mi pantalla, ya se comparte la presentación. ¿Podrían decirme, por favor, con alguna Sí, doctora. reacción? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Bueno, ahora estamos con la parte del capítulo que ustedes van a desarrollar en materiales y métodos, y pues si han revisado ya sus esqueletos de tesis y ya los están trabajando, pues ya tienen idea de quiénes sí la tienen que desarrollar como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, lo voy a dejar así ahorita y vamos viendo al final. Ok, pues vamos a empezar con algunas definiciones tratando de que ya no recordamos qué es método, que ya no recordamos qué es esto, que el otro, y a veces en vez de estar viendo qué es y estar adivinando, pues lo más fácil es ir y checar a lo que tengamos a la mano. Podemos irnos al libro especializado, al práctico diccionario, podemos irnos al libro de metodología de la investigación. El chiste es que no nos quedemos con la duda de qué es lo que estamos, esa palabra que tanto ruido nos está haciendo. En este caso, bueno, pues tenemos método y simplemente para el método tenemos 4 definiciones. Entonces, ¿cuál sería la que podría ser mucho más factible para nosotros? Vamos a leer. La primera definición nos dice que es el modo de decir o hacer con orden. Sin embargo, aquí ya nos salta una palabra, orden. En la segunda definición nos dice modo de obrar o proceder. Hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Y aquí nos salta otra palabra, observa. Y la 3, obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Ah, vaya, elementos de una ciencia o arte, perfecto, eso es un método, ok. Pero después tenemos la cuarta, que es un procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Muy bien, como que aquí ya se conjuntó todo lo que necesitábamos. Bueno, pues vamos a seguir entonces ahora con metodología, porque también tenemos duda con lo que es metodología. Y en metodología tenemos 2 definiciones, ciencia del método. Bueno, está muy circular. ¿Qué más podría ser? Bueno, es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Entonces, el haber revisado, ya sea que lo hagamos de manera física o en el dispositivo electrónico que tengamos, pues nos va a llevar a tener esa duda resuelta, que nos va a permitir entonces avanzar. Entonces, pues ya con lo que nosotros definimos, pues ya sabemos entonces qué método es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Y la metodología entonces va a ser ese conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Entonces son con las 2 definiciones que nos vamos a quedar para trabajar o para tenerlas en mente y entonces tener la claridad de lo que vamos a hacer en materiales y métodos. Entonces, ya sea que lo busquemos en un libro, que tengamos la fortuna de tener ese libro especializado para encontrar los conceptos o que hagamos uso del dispositivo digital, siempre por favor irnos a las fuentes confiables, a las fuentes primarias también. Bueno, entonces, algo aquí muy importante y muy interesante, después de haber visto estas 2 definiciones entre que fue como romper el hielo y entrar al tema de materiales y métodos, es que, pues, que nos quedara claro primero qué era el método y después también qué era la metodología y que una está dentro de la otra. Perfecto, ya lo tenemos. Pero ahora aquí hay otra cosa. Nosotros ya estamos habituados ya como personas, como seres humanos, a este conocimiento racional, ¿no? Donde nosotros, pues bueno, lo que queremos saber, pues lo podemos explicar, lo podemos describir, cualquier fenómeno X, el que sea, lo que esté pasando o lo que voy a hacer, no sé, o lo que haya sucedido, pues lo podemos explicar y lo valoramos, ¿no? Lo valoramos de acuerdo a cierta emisión de juicios que pueden ser explícitos o simplemente internos, y ya con esos juicios nosotros ya obtenemos conclusiones y referencias sobre ese fenómeno, sobre esa situación, sobre ese objeto, sobre lo que estamos analizando internamente, ¿no? Entonces ese es un conocimiento racional. El objeto puede ser explicado, descrito y valorado y se ejerce el raciocinio de juicios para obtener conclusiones y referencias sobre el objeto. Es lo que nosotros habitualmente hacemos.
Ya estamos en esa dinámica. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es conocimiento científico. Entonces, para su conformación se usa un método, ¿sí? Que implica observación e información, que implica identificación de la problemática, que implica la formulación de hipótesis y que implica la comprobación de la validez de estas. Entonces, pues bueno, estamos en ciencias sociales, ahí tenemos la tierra y ahí tenemos un sinnúmero de personas en la parte inferior, izquierda o derecha de su lab, según como estén, o de su dispositivo, y pues ahí estamos analizando, ¿no? Diversas situaciones en la área de las ciencias sociales, lo que se nos puede imaginar, ¿no? Es lo que están analizando esas personas ahí. Entonces, ok, estamos habituados a ese conocimiento racional, entonces nosotros vamos a generar este conocimiento científico, lo vamos a producir, pero entonces necesitamos para su conformación un método, un orden, ¿sí? De pasos a seguir. Y esto va a implicar observación e información, después identificación de la problemática, formulación de hipótesis y la comprobación de la validez de estas. Incluso en esto ya fuimos dando un orden. Entonces, derivado de todo esto, pues los métodos de investigación van a ser el recurso para generar el conocimiento científico. Los métodos de investigación son esas herramientas que van a facilitar, que van a posibilitar el indagar, el esclarecer y el categorizar segmentos de la realidad que se han definido como problemas. ¿Sí? Estamos en ciencias sociales. Entonces, los métodos de investigación son un conjunto de procedimientos ordenados. Su utilidad consiste en que tienden al orden para convertir un tema en un problema de investigación y llevar a cabo la aprehensión de la realidad. Entonces, bueno, ya tenemos claro esta parte también dentro de estos aspectos del método científico y del método y conocimiento científico. Entonces, pues, bueno, muchas personas analizando, cada quien una realidad, cada quien está viendo cuáles van a ser sus procedimientos, cómo van a ser, cuál va a cuál, entonces para generar este conocimiento científico. Entonces, la metodología nos va a proporcionar esa estructura y va a asegurar que esos hallazgos puedan ser replicables. Entonces, recordar, la metodología es ese conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. Y esto a final de cuentas nos va a dar ese rigor y esa transparencia del estudio, esta parte de materiales y métodos. ¿Sí? Entonces, pues bueno, la sección de materiales y métodos es una de las partes más importantes de un estudio de investigación. ¿Sí? Ya que trata sobre los pasos que se siguieron y los materiales empleados en cada paso, ¿sí? En esta sección se debe incluir un informe detallado del procedimiento que se siguió para completar los objetivos generales y específicos del estudio, ¿sí? Lo que se escribe en esta sección, por supuesto, debe funcionar como un conjunto de instrucciones. También aquí el investigador en esta sección de materiales y métodos muestra su capacidad de síntesis, porque también tiene que excluir la información irrelevante en la sección. O sea, sí, es detallado, pero hay cosas que ni al caso, ¿sí? Entonces, hay esa capacidad de síntesis y realmente poner lo que es. Sí, tiene que estar detallado, pero también tiene que ser ciertas instrucciones que deben llevarnos a que entonces esta investigación pueda ser replicable en algún otro lugar. Pues bueno, ¿cuál es la información necesaria en materiales y métodos? De manera general, hay que describir cómo se estudió el problema. ¿Sí? Entonces, vean, nosotros ya venimos avanzando ya desde la sesión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estamos en la 9. Entonces, describa cómo se estudió el problema. Aquí es muy recomendable incluso que ustedes, si algunos son olvidadizos o como yo, pues hay que llevar unas pequeñas bitácoras, ¿no? No de campo, pero sí bitácoras de lo que estamos haciendo, que hicimos ahora, que ahora le puse un signo menos, que ahora no sé qué, le hice el recíproco de no sé qué porque no me da. Bueno, hay que ir anotando todo eso. Ahora, hay que incluir información detallada, por supuesto, pero que permita que esto sea reproducible en cualquier lugar del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esa información debe estar detallada. Hay que identificar claramente bajo qué software se hicieron los análisis. Si fue Stata, si fue SPSS, si fue Excel, si fue SAS, si fue, no sé, el que se haya utilizado. Hay que decir cuál fue la versión utilizada, por supuesto, y escribir el nombre muy bien. Vaya, si hicimos análisis, hicimos regresiones, hicimos análisis econométricos, lo que sea que hayamos hecho, hay que tener cuidado al escribir las fórmulas.
o los símbolos. A veces cuando estamos haciendo las fórmulas, pues sí cuesta un poco de trabajo porque en algunos software, pues aunque ya está ahí la plantilla, tenemos que ir apretando bien para encontrar el no sé qué y que el asterisco y que no, que la raíz cuadrada y que la diagonal. O sea, hay que tener cuidado al ir nosotros escribiendo la fórmula y revisarla. Recuerden que lo puede estar viendo cualquier otra persona en el otro lado del mundo y no nos va a tener frente para preguntarnos, oye, te equivocaste en la fórmula. Oye, ¿o qué quisiste decir con este signo? ¿No te falta un paréntesis? O sea, hay que ser muy cuidadosos. La otra, hay que presentar todos los controles utilizados. O sea, que si yo tuve cuáles fueron los criterios de inclusión, de exclusión, o qué fue lo que hice, o aparte yo me basé en la norma ISO 9001 para de gestión de la calidad, o no, no es cierto, hice, o sea, todo lo que se haya utilizado. Ahora también, por supuesto, hay que citar claramente los métodos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se obtuvo? ¿Cómo se obtuvo? En algunos, bueno, en algunos ya es del dominio popular, entonces, bueno, ya no se hace como tal, pero algo tenemos que citar, ¿sí? No todo fue generado por nosotros. Entonces, esto es lo que siempre les hemos venido diciendo, la citación correcta. Y, por supuesto, su referencia completa al final en literatura citada. Entonces, la claridad y la transparencia en los métodos de investigación van a posibilitar la replicación en otros contextos, cualquier lugar, ¿sale? Y ya es crucial que cada estudio tenga su identidad y aporte distintivo. Ok, sí, nos basamos en tal método, pero nosotros aquí al estar haciendo esto, hicimos estas adecuaciones que no pierden la esencia del análisis, sin embargo, sí es necesario mencionar que se hizo esto, ¿sale? Y se dice desde materiales y métodos. Incluso a veces llega hasta recomendaciones también. Entonces vean el alcance que puede tener esa adaptación, esa distinción del método que nosotros o del conjunto de métodos o del conjunto de procedimientos que nosotros estamos aplicando en nuestra investigación. Entonces, algo importante aquí y pareciera que es repetitivo, pero ¿cuál es el propósito entonces de la sección de materiales y métodos? Es establecer la credibilidad para los resultados. ¿Cómo se obtuvieron estos resultados? Pues de acuerdo a esto y esto. Pues es que es tan bien, tan detallado y se tiene que precisar todo como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que proporcionar suficiente información acerca de cómo se realizó el trabajo de investigación y que entonces los lectores también puedan evaluar esos resultados con base en lo que nosotros estamos presentando como materiales y métodos. Cuando ustedes, de hecho, someten después un artículo cuando lo hagan, es la parte que más revisión tiene, que más precisión debe llevar, materiales y métodos. Y si no tiene el soporte, dependiendo del enfoque que se esté utilizando, te lo rechazan. Entonces, por supuesto, desde aquí, desde la tesis, hay que enfocarnos en esta parte de materiales y métodos. ¿Ok? Detallado, pero también hay que excluir. Hay cosas que ni el caso deben de ir ahí. Y ustedes se van a ir dando cuenta. Y también recomendable llevar esa pues, bitácora de detalles, de procesos, de procedimientos que vamos realizando al estar analizando nuestra base de datos o al estar incluso analizando nuestros cuestionarios o al estarlos incluso reestructurando, dependiendo de lo que estemos haciendo. Ahora, entonces, la relación de la sección de materiales y métodos con resultados es que la meta de materiales y métodos es ayudar al lector a evaluar los hallazgos presentados en la sección de resultados. Y entonces el autor necesita realizar de forma clara las dos secciones y el cómo se relacionan. Entonces vean, de hipótesis íbamos jalando a materiales y métodos y ahora de materiales y métodos vamos jalando hacia resultados. ¿Ven cómo todo está coordinado, cómo está interrelacionado? Entonces, por eso es que incluso hasta estas sesiones llevaron un orden, ¿sí? Y ustedes ahorita lo están observando. Bueno, nada más como un recordatorio, porque esto lo vimos en la sesión 8,
investigación no experimental. Decíamos que esta puede ser transversal o transeccional, longitudinal, y que dentro de la transversal o transeccional, pues había el estudio, se analizaba el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado, o se evaluaba una situación, una comunidad, un evento, un fenómeno en un punto del tiempo, o se ubicaba o se determinaba cuál era la relación entre un conjunto de variables en un momento. Esa era la transversal o transeccional. Y la longitudinal decíamos que era estudiar cómo evolucionaron una o más variables o la relación entre ellas, o el simple también analizar los cambios al paso del tiempo de un evento, de una comunidad, de un proceso, de un fenómeno, de un contexto. Entonces, todo esto lo tenemos que tener nosotros presentes. Recuerden que somos ciencias sociales, pues es investigación no experimental. Entonces, veamos esta parte. ¿Cuál es el contenido de la sección de materiales y métodos? Nosotros aquí estamos viendo desde un conjunto de libros o unos libros apilados, personas, una flecha indicando o una figura, una gráfica, no sé, el lápiz que tenemos que tener ahí, una calculadora donde tenemos que realizar ciertos cálculos, los diálogos, el análisis a través de estas figuras y dependiendo que vayamos a analizar, ¿no? El sector agrícola, pecuario, agroindustrial, las exportaciones, las importaciones, lo que ustedes quieran poder representar ese sol, esas dos plantas y esa tierra. ¿Sí? Al igual que todos los demás, pero todo es referente a ¿qué? A la sección de materiales y métodos. Entonces, ¿cuál es el contenido de la sección de materiales y métodos? Para empezar, el enfoque del estudio y el alcance del estudio, que ustedes ya los tienen súper precisos porque ustedes ya lo vieron en metodología de la investigación y en seminario de investigación. Entonces, ya lo tienen. También que se ve ahí el contexto y los participantes. También las variables y los instrumentos de medición. ¿Qué más contiene? La fuente de datos, los procedimientos. ¿Qué más contiene? El análisis estadístico, los aspectos éticos. El desglose va a ser de acuerdo a cómo ustedes y su comité asesor lo acuerden, lleguen a ese consenso, pero bueno, debe tener al menos estos puntos. A lo mejor algunos los van a conjuntar, está bien, es todo de acuerdo a lo que dicta el comité, el director y el comité asesor y ustedes en conjunto. Sin embargo, bueno, debe tener todo esto. Ok, entonces, el contenido de la sección de materiales y métodos. Aquí tenemos esta parte que es muy importante y de hecho aparece, pero ¿qué tiene que ver esto? Pues se supone que ustedes ya desde un inicio, desde antes de empezar la investigación o cuando decidieron el tema de investigación, se pusieron a ver qué había sobre el tema. Y entonces analizaron 10, 15, 20 años, no lo sé, sobre qué habían del tema, incluso hasta publicado. Entonces, bueno, vamos a ver entonces. El contenido de la sección de materiales y método debe tener el enfoque del estudio. Aquí vamos a decir si se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. También el contenido debe tener el alcance del estudio. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, si no hay nada al respecto publicado, como nos dimos cuenta desde que empezamos a investigar, o lo que hay es de hace 40 años, 60 años, o hay cosas ahí como que medias publicadas, pero son nada más de divulgación, o no hay nada, bueno, entonces se trata de un estudio exploratorio, de una investigación exploratoria. Pero si ya encontramos algo más y ya podemos entonces incluso empezar a describir algunos componentes, bueno, pues ya va a ser descriptivo. Pero si además ya esos componentes, esas variables ya las podemos relacionar por información, pues a lo mejor ya puede ser correlacional. Pero la maravilla es que ya todos casi son explicativos. Bueno, me refiero más bien que casi todos los alumnos en licenciatura están abarcando esta parte explicativa, entonces no tienen gran cantidad de problemas. Aquí lo que tienen que enfocarse es en usar bien ese sistema de gestión, ese sistema de referencias que les mostraron en sesiones pasadas la doctora Sarita y el doctor Fleide. Entonces, el alcance del estudio puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Ahora, el contexto, este es muy importante y recuerden lo que lo veíamos incluso desde introducción, marco de referencia. Bueno, ahora, contexto. Va a proporcionar la información
y esto es a los lugares y fechas de desarrollo. ¿En qué lugar y en qué fecha se está realizando esta investigación espacial y temporal? Aquí es muy importante incluir el mapa en el que se muestra la ubicación geográfica del objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y básicamente casi que se empieza ya sea con el enfoque del estudio o con el contexto. Es con lo que vas empezando a veces la redacción de la sección de materiales y métodos. Ahora, los participantes. Aquí hay que describir las características de la población y la muestra, el tamaño de la muestra y los criterios de inclusión y exclusión que pudo haberse dado. Decir también si este muestreo va a ser probabilístico o no probabilístico. Entonces, es parte también de lo que nosotros debemos contener en esta sección de materiales y métodos. Como les mencionaba, aquí estoy desglosando ya en cómo lo conjunten, pues ya va a ser de acuerdo con su comité asesor y ustedes mismos. Ahora, las variables. Por supuesto, además de la definición conceptual, es muy importante esta definición operacional de la variable de estudio. ¿Cómo se va a obtener la información? ¿Cómo se va a trabajar en torno a esta variable? ¿Cuál va a ser su definición operacional? Y por supuesto, dependiendo del enfoque del estudio, habrá una variable independiente o una variable dependiente. Aquí va a depender, por supuesto, del enfoque del estudio. Ahora, ¿qué más contiene la sección de materiales y métodos? Bueno, si hay un instrumento de medición, pues hay que detallar el instrumento empleado para medir las variables o la variable de estudio. Puede ser un cuestionario, puede ser observación directa, puede ser un dispositivo, no sé, dependiendo cuál sea el tema que nosotros estemos manejando. Y, por supuesto, hay que indicar la validez y confiabilidad. En este caso, se me ocurre de las preguntas de este cuestionario o de esa entrevista semiestructurada o de esa entrevista estructurada. La fuente de datos. Hay que describir la procedencia de los datos. ¿Son datos primarios? Especificar la técnica empleada, encuesta, entrevista, observaciones, datos secundarios o datos previos o registros obtenidos de otros trabajos. Por supuesto, hay que, pues, informarlo. Y hay que redactar los procedimientos para recolectar los datos. Entonces, aquí debe ser ese proceso detallado. ¿Cómo fue que lo hicimos? ¿Sí? Y por supuesto, cuando entremos a lo que va a ser el análisis estadístico, hay que explicar el proceso y la interpretación de estos datos. ¿Cómo va a ser? ¿Con base a qué va a ser? Entonces hay que describir esas técnicas estadísticas, ya sea descriptiva o inferencial, y también la selección de los métodos estadísticos paramétricos o no paramétricos. Entonces, por aquí, si ustedes se dan cuenta, incluso algunos van para el enfoque cuantitativo, otros van para el enfoque cualitativo. Algunos dicen, chin, yo ya en esto ya me perdí. Algunos dicen, sí, estoy ya viendo, me falta esto. Entonces, eso se trata, jóvenes. Y bueno, aspectos éticos. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos obteniendo información a través de encuestas y entrevistas semiestructuradas. Entonces, aquí hay puntos claves. El consentimiento informado de la persona, la privacidad de su información y, por supuesto, la confidencialidad de la información que nos está proporcionando. Aquí, el protocolo de la investigación es que sea evaluado y aprobado por un comité de ética de investigación. Entonces, bueno, sobre este aspecto ético les voy a presentar una diapositiva más. Ustedes ahorita están viendo la carátula, la parte superior de la carátula del cuestionario diagnóstico de las micro, pequeñas y medianas empresas de Texcoco, Estado de México, que fue aplicado por estudiantes de Administración y Comercio Internacional durante diciembre de 2021 a enero de 2022. Y pues bueno, este fue el cuestionario que se aplicó y vean su encabezado. Dice, aparte de decir folio, nombre de la empresa, dirección y tener los logos de las instituciones que estaban respaldando este estudio, que es UPTEX y que fue financiado por Comecid, entonces aquí está el logo, pues dice, estimado director, esta encuesta tiene como objetivo conocer la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el municipio de Texcoco, Estado de México, a partir de un análisis que se conoce como sistémico. Dicho análisis permite ver a la empresa como un sistema en la cual se analizan sus insumos, sus procesos y sus salidas. Una empresa es cualquier organización o negocio que tenga un beneficio económico. En este sentido,
Es de gran importancia para nosotros que se responda de la manera más cercana a la realidad de tu empresa. También hemos de mencionar que como Universidad Politécnica de Texcoco, a manera de agradecimiento y correspondiendo a tu atención, nos comprometemos a entregar un informe de la situación actual de esa empresa, por lo que es importante reiterar que sus respuestas son absolutamente confidenciales y serán usadas de manera anónima y exclusivamente para fines académicos. Muchas gracias por su disposición y tiempo. Y entonces, vean ustedes, aquí le estamos haciendo esa parte, ¿no? Le estamos informando qué necesitamos, por qué lo necesitamos, con qué le vamos a corresponder, pero además le estamos diciendo que sus respuestas son absolutamente confidenciales. Y era lo que veíamos de los aspectos éticos, describir esos principios éticos, ¿sí? Entonces, en cualquier cuestionario que ustedes apliquen o entrevista semiestructurada, debe llevar un encabezado, los logos, pero debe llevar este texto donde está diciendo a lo que ustedes se comprometen. Entonces, como les decía, los puntos claves son consentimiento informado, la privacidad y la confidencialidad. Y aquí, ok, este protocolo de investigación, esto debe ser aprobado por un comité de ética. Y ojo aquí, de la institución a la que pertenece el investigador. Entonces, a lo mejor está faltando, a lo mejor no sé qué ha pasado por ahí, pero bueno, esto es algo que debe estar siempre en la carátula, en la parte principal de lo que ustedes vayan a aplicar como cuestionario de entrevista semiestructurada. Y tenerlo presente, por supuesto, siempre. Seguimos entonces ahora a la redacción. En la redacción de la sección de materiales y métodos, aquí hay dos estrategias. Una es usar subtítulos idénticos para las secciones de métodos y resultados, ya que van, digamos, un tantito de la mano o un muchote de la mano. Y la estrategia 2 es que usemos frases introductorias u oraciones en la sección de métodos que relacione a los objetivos de nuestra investigación. Entonces, lo que sí es importante es que en la primera oración del párrafo hay que explicar de qué se va a hablar y cómo se relaciona con lo anterior. Entonces, que vaya todo este hilo conductor que siempre hemos hablado, que la lectura sea continua, que no de pronto caigamos en ese bache de que, ¿y ahora por qué dio vuelta a la izquierda o vuelta a la derecha? ¿Cómo? ¿En dónde nos avisó? ¿Sale? Entonces, estas son de estas dos estrategias para la redacción de la sección de materiales y métodos, que es usar esos subtítulos idénticos para las secciones de métodos y resultados o simplemente usar algunas frases introductorias que vayan relacionando a los objetivos de nuestro trabajo de investigación. Entonces, aquí va a ser muy importante algo que es el uso de la voz pasiva en la redacción. Y bueno, de forma común, pues, nosotros escribimos la sección de materiales y métodos en voz pasiva. Y si no lo hemos hecho, bueno, hay que seguir revisando. Como les decíamos desde un inicio, ustedes ya tienen ahí esos elementos buenos, ejemplos buenos de cómo guiarnos para la tesis, ¿no? Y bueno, los verbos en voz pasiva enfatizan la acción y remueven a quien realizó la acción, ¿sí? Entonces, aunque también se emplean palabras que corresponden a verbos en voz activa, pues bueno, por lo general sí es muy recomendable esta parte de la voz pasiva. Porque ahora, aquí, ok, no nos acordamos cómo es esto de la voz pasiva y voz activa. Incluso la doctora Sarita en una sesión anterior, no recuerdo ahorita el número, también ya lo explicó. Entonces, en la siguiente hora que subamos la presentación, aquí les voy a poner en qué sesión fue. Entonces, ella también ya explicó voz pasiva. Entonces, bueno, hay un recordatorio. Cuando se utiliza un verbo en forma activa, el sujeto gramatical del verbo realiza la acción indicada por el verbo. Y aquí tenemos una oración. El investigador midió las hojas. Sujeto el investigador, verbo activo midió, objeto las hojas. Cuando se utiliza un verbo en forma pasiva, el sujeto gramatical no realiza la acción del verbo. El sujeto, las hojas, verbo pasivo, fueron medidas, agente por el investigador. Entonces aquí muy importante, el agente suele omitirse en las oraciones pasivas, ¿sí? Por lo que esta forma es popular cuando la acción es más importante que el actor, como en los procesos de investigación. Entonces, aquí a quien se le da la importancia es a la acción. Entonces, por eso es recomendable esta parte de escribir en voz pasiva.
por favor, revisan revisan lo que les dio la doctora Sarita. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de materiales y métodos. Ya les di todas las generalidades dentro del contenido. Ahora vamos a ver los ejemplos. Esta es una tesis de Calloso y Cibaja y es valoración del comercio justo en productores y consumidores de jitomate. Y ustedes pueden observar incluso cómo empieza materiales y métodos. Y nos dice, en este capítulo se presenta la explicación de cómo se logró obtener los resultados, así como la valoración de los índices de comercio justo y sus variables. Bueno. Ok, origen de la información, nos dan el origen de la información y nos empiezan a decir de dónde se recolectó la información, qué se hizo con esa información que se recolectó y después cómo se fueron realizando cómo se fueron utilizando los 10 principios del comercio justo y cómo se fueron valorando. ¿De acuerdo? Entonces nos va dando todo a detalle, si ustedes se dan cuenta. Tenemos otra de la misma tesis. El área y universo de estudio. Recuerden que les mencionaba, necesitamos tener la ubicación del área de estudio en un mapa. Bueno, aquí está. Y ellos nos ponen, en la República Mexicana, ¿sí? Se obtuvo una muestra de 200 consumidores de jitomate de 4 estados. Y entonces en el mapa podemos ver esos 4 estados. Tlaxcala, Puebla, Jalisco y Estado de México. ¿Sí? Y bueno, ahí la figura pues también tiene su título y tiene la fuente de elaboración. Ahora, el análisis de la información. Aquí nos dice la fecha en que se levantó. Entonces, recuerden, tiene todos los elementos del contenido y están ordenados o están desarrollados de acuerdo al comité asesor, al director y al mismo investigador. Entonces, aquí está el análisis de la información. Nos dice que se levantó en un periodo comprendido del 13 de febrero del 2023 al 3 de marzo de 2023 para consumidores y en un periodo del 6 al 11 de marzo a productores de jitomate. Entonces, aquí hubo 2 tiempos para aplicar un cuestionario tanto a productores como a consumidores. Después también nos dice cómo es que se realizó este análisis de la información y nos dice detalladamente el nombre y nos dice cuál software fue. ¿Sí? Entonces, ahí está la fecha, ahí está el software y nos va diciendo qué más procedimientos se fueron haciendo durante el análisis del Excel. Aquí tenemos otra, que es otro ejemplo de materiales y métodos, que es el patrimonio cultural y el plagio en la industria textil autóctona de México. Y bueno, aquí tenemos tipo de investigación y nos dice esta investigación es de tipo descriptiva porque tiene como objetivo principal describir y medir la situación que se vive actualmente respecto al patrimonio cultural y al plagio en la artesanía textil autóctona de los pueblos originarios de México. Asimismo, cuáles son las consecuencias que tiene el que no conozcan los artesanos sus derechos de proteger y nos empieza a decir. A lo mejor lo que le podemos criticar aquí es que a lo mejor es un enunciado, un párrafo al que le faltan signos de puntuación. Entonces, tendríamos nosotros que tener cuidado ahí. Entonces, recuerden, todo lo que tenemos hay que seguirlo mejorando en lo que nosotros estamos ahora realizando. Aquí tenemos otro ejemplo de la misma tesis de Mayorga 2023 y están las fuentes de información. Nos dice que se hizo uso de los censos económicos que son realizados en tales años, terminados en tal número, y nos dice también los casos, en este caso nos ubica los casos de plagio, en qué estados han sido. Nos dice que han sido en Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Yucatán y en Jalisco y Nayarit. ¿Sí? Y nos dice pues, a qué comunidades se les ha hecho plagio. Entonces, bueno, ustedes pueden ver la importancia de esa ubicación geográfica, ¿sí? Así como la importancia, por ejemplo, de estas fuentes de información. Tenemos otro, las TIC en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, periodo 2014-2021. Y bueno, nuevamente, tipo de investigación. Esta investigación es de tipo cuantitativa, ya que consta de un conjunto y nos empiezan a explicar. Fuentes de información. Para realizar esta investigación se usó información referente a empresas pequeñas y medianas obtenidas de las bases de datos generadas por los censos económicos y encuestas anuales que son elaboradas por INEGI. Y entonces nos empieza a decir los censos económicos cuándo se levantaron, a qué periodo hacen referencia. ¿Sí? También nos dice de las TIC qué fue lo que se utilizó y qué era lo que se incluía en estas TIC. ¿Sale? Entonces,
pues ahí está, jóvenes, lo que les mencionábamos dentro de lo que era el contenido de materiales y métodos, pues ya cada quien elige cómo lo va conjuntando, cómo lo va desarrollando, pero el hecho es que debe de estar. Recuerden que son toda una serie de instrucciones para que alguien más, si quiere volver a realizarlo, lo pueda hacer, lo pueda replicar en cualquier lugar. Tenemos otro, que son las TIC en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, periodo 2014-2021, y aquí tenemos, por ejemplo, se utilizó la tasa media anual de crecimiento, nos explican qué es la tasa media anual de crecimiento, nos dan la fórmula, nos dan paso a paso y nos explican qué es cada uno de las incógnitas que están en esa fórmula. Entonces, dice la R, la tasa de crecimiento, la PX es la población en el año X final, y ahí nos empieza a decir cuál es cada una para que nosotros incluso la podamos aplicar y la podamos entonces desarrollar. También tenemos el efecto del entorno, otra tesis en el desempeño de las microempresas del municipio de Texcoco, Estado de México. Igual aquí, vean, nos da el origen de la información. Y por ahí veíamos incluso que si era información primaria, información secundaria. Bueno, nos da el origen de la información, ¿sí? Nos dice cómo fue recopilada esta información. Y aquí nos dice, bueno, para la evolución de este trabajo se hizo uso de información brindada del proyecto diagnóstico de las micro, pequeñas y medianas empresas de Texcoco, el cual fue financiado por el COMECID a través de la convocatoria, y ya nos dice, el cual la UPTEX lideró. Perfecto. Bueno, también nos dice cuáles fueron los apartados que se analizaron. Y también nos dice algo muy importante aquí. La encuesta fue aplicada a los directores de las micro, pequeñas y medianas empresas del 13 de diciembre del 2021 hasta el 28 de enero del 2022. Y nos dice además, la información fue recolectada, esto es como un reconocimiento, por 54 estudiantes de la licenciatura de Administración y Gestión Empresarial de la UPTEX, los cuales fueron capacitados con anterioridad para el correcto levantamiento de las encuestas. Entonces, vean, o sea, aquí está, toda esta información está a detalle. Aquí estoy destacando algunos puntos nada más. Bueno, nuevamente, con esa misma tesis, pues aquí está el área del universo de estudio. Incluso aquí, vean, nos dice el municipio de Texcoco se ubica en el Estado de México, figura 13, y nos dice, cuenta con una superficie de tanto, lo que representa el 1.94% del total de la superficie estatal. Nos da las coordenadas geográficas. Y nos dice, el municipio tiene una población, de acuerdo con el INEGI, de 277,000 personas, y ya nos dice el 69% es población económicamente activa, nos da además esta información. Y aquí, entonces, tenemos a Texcoco, y tenemos los municipios con los que colinda. Sí, entonces, la importancia de ubicar. Aquí nada más nos lo ubicó a nivel Estado de México, puede ser que nosotros lo ubiquemos en México, Estado de México, y después lo saquemos y saquemos ahí la figurita así de Texcoco, ¿no? Pero ya va a depender de cada quien. A mí nada más se me ocurre por hacer una variante de esto que estamos viendo ahorita. Y bueno, dentro de esta misma, vean aquí, nos dice, ok, los datos recopilados se agruparon a través de una mascarilla de captura que se diseñó en Microsoft Excel, y ya nos dice todo lo que fue pasando, ¿sí? Pero también nos dice aquí, nos da la información y nos dice, bueno, esta información, este cuadro, esta clasificación de las empresas y con las cuales se trabajó, pues bueno, viene del proyecto COMECID UPTEX 2021-2022. Entonces, ojo con esto, siempre hay que tenerlo ahí presente, de dónde estamos obteniendo esa información, citarlo en nuestros cuadros, en nuestras figuras, y por supuesto, detallar. ¿Cómo se hizo ese análisis de la información? Detallar, simplemente es detallar, y cuidando con nuestros signos de puntuación. Ustedes pueden ver que este párrafo pues tiene 7 renglones y medio, tiene al menos un punto y seguido, 2 puntos y seguido, que nos da para poder seguir y comprendiendo todo el párrafo lo que es. Entonces, bueno, seguimos con esta misma tesis. Este es el efecto del entorno en el desempeño de las microempresas del municipio de Texcoco, Estado de México. Bueno, aquí estamos hablando de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, aquí nos está diciendo, hicieron un índice, nos está explicando cuáles son los valores que tuvieron con ese índice,
y nos dice también que pues, los que se basaron en la ISO 26000. Entonces nos da toda la información necesaria para que nosotros entonces, ok, yo quiero hacer esto, yo qué puedo mejorar, yo qué puedo adaptar o en mi zona como está. Entonces nos están dando toda la información. Bueno, ahora ya que hemos visto estos ejemplos, vamos a ver un ejemplo de mejora con apoyo de la IA de la sección de materiales y métodos. Entonces, pues bueno, voy a abrir Perplexity. Voy a dejar ahorita de compartir. No, creo que ya. Y aquí tengo... No, no voy a dejar de compartir. Primero voy a leer el prompt para materiales y métodos. Entonces aquí tengo, buen día, Perplexity, es con quien voy a trabajar ahorita. Soy tesista de comercio internacional y aduanas. Conviértete en mi asistente de investigación en el tema de patrimonio cultural y el plagio en la industria textil autóctona en México. Puedes apoyarme para mejorar la redacción de la sección de materiales y métodos en la parte de tipo de investigación. Y es la siguiente. Esta investigación es de tipo descriptiva porque tiene como objetivo principal describir y medir la situación que se vive actualmente respecto al patrimonio cultural y al plagio en la artesanía textil autóctona de los pueblos originarios de México. Asimismo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el que no conozcan los artesanos sus derechos de proteger sus creaciones y provoque que empresas multinacionales utilicen las ideas creativas haciéndolas pasar por propias? Justificándose que las utilizan como inspiración y es exploratoria porque tiene también como objetivo indagar con respecto a las características, causas y consecuencias que se tienen por utilizar las artesanías textiles y el patrimonio cultural de los estados creadores de las prendas artesanales. Y le agrego, te pido, hagas énfasis en la redacción científica que esté en voz pasiva y requiero que el lenguaje empleado sea especializado para el tema, por lo que pido que tus campos de entrenamiento sean científicos. Entonces, este fue mi prompt para materiales y métodos. Yo desarrollé algo. Entonces, ahora le estoy pidiendo que por favor me lo mejore y que haga énfasis en la voz pasiva. Ojo aquí, esta es una tesis que ya se presentó, entonces la estoy tomando pues, para que me ayude a mejorar. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo real, vaya. Entonces, ahora sí, dejo de compartir para poder irme a Perplexity también y poder llevarme esto para ver qué nos muestra. Y ahorita comparto. Ahora déjenme, aquí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, me voy a compartir. Bueno, según mi marco rojo, me indica que ustedes ya me están viendo. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí está lo que yo he generado, lo que ya les leí del prompt. Bueno, ya lo pegué. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Entonces, aquí está, yo dirigiéndome a Perplexity. Y ya le estoy diciendo que soy tesista de comercio internacional. Y bueno, vamos a ver qué nos da. Y bueno, ya nos dio algo. Vamos a ver. Y me dice, buen día. A continuación se presenta una versión mejorada de la sección de tipo de investigación con énfasis en redacción científica, voz pasiva y lenguaje especializado. Vamos a ver qué nos da. Y nos dice, la presente investigación se clasifica como descriptiva, dado que se pretende caracterizar y cuantificar la situación actual relativa al patrimonio cultural y al plagio en la industria textil autóctona de los pueblos originarios de México. Se busca analizar las repercusiones derivadas del desconocimiento por parte de los artesanos de los mecanismos legales para la protección de sus creaciones, lo cual ha propiciado la apropiación indebida de sus diseños por parte de empresas multinacionales, las cuales justifican dicha práctica bajo la categoría de inspiración. Asimismo, esta investigación adopta un enfoque exploratorio orientado a indagar sobre las características, causas y consecuencias vinculadas con la utilización comercial y cultural de las artesanías textiles y el patrimonio cultural intangible perteneciente a los estados creadores de dichas prendas tradicionales. Y entonces,
esto es lo que me da y me dice, ¿desea que también se revise alguna otra sección del proyecto o que se adapte para presentación en formato específico? Y entonces aquí ya depende de mí si le digo, claro que sí o me quedo hasta aquí. ¿Sale? Entonces, esta es, voy a precisar ahorita, esta es la segunda consulta que le hago a Perplexity el día de hoy sobre esto. Ahora les voy a mostrar que incluso en mi opinión me gustó más la primera y les voy a mostrar lo que me arrojó en la primera consulta. Bueno, aquí está, cuando yo meto el prompt y entonces me dice, ay, no estoy compartiendo, ya vi. Ujú, ujú, ujú. Ahora sí, ya tengo el marco rojo y me está diciendo que ya me están viendo. Bueno, entonces este fue el prompt que les leí, el cual metí ya en esta segunda ocasión. Bueno, aquí está y le estoy diciendo que haga énfasis, lenguaje especializado y voz pasiva. Entonces, ya después me dice, bien, me da la respuesta, esta fue la primera respuesta que me dio y me dice, vean aquí cómo está, versión mejorada con Perplexity, la versión inicial está al lado derecho en mi caso, acuérdense ustedes en el lado izquierdo, y me da la versión mejorada con Perplexity y véanlo cómo lo hace. En esta primero me pone en el primer renglón descriptiva y exploratoria, mientras yo lo tenía acá separado, y me dice, esta investigación es de tipo descriptiva y exploratoria. En cuanto a la investigación descriptiva, se establece que tiene como propósito principal describir y cuantificar la situación actual respecto al patrimonio cultural y al plagio en la artesanía textil autóctona de los pueblos originarios de México. Se busca caracterizar con precisión las condiciones que enfrentan los artesanos, así como medir las consecuencias derivadas del desconocimiento de sus derechos de protección intelectual que permiten a empresas multinacionales apropiarse de sus creaciones bajo el argumento de inspiración. Por otro lado, desde el enfoque exploratorio, la investigación se orienta a indagar las características, causas y consecuencias asociadas con la utilización de las artesanías textiles y el patrimonio cultural por parte de los estados productores de estas prendas. Esta parte, nos dice, permite un acercamiento preliminar para comprender un fenómeno poco estudiado y facilitar la formulación de hipótesis futuras. Entonces, ven, aquí está la versión mejorada con Perplexity que me dio en la primera ocasión y mi versión inicial que estaba aquí. Entonces, pues ustedes aquí pueden ver mucho más elementos porque nos dice, ok, dado que es exploratorio, pues entonces en futuros estudios podrás generar hipótesis. A lo mejor, pues ahorita, pues no, dado que me estás diciendo que es exploratoria. Pero bueno, aquí ya es muy importante y les decía yo desde la sesión, la última, la penúltima sesión, desde la séptima, cuando de momento no me dio, no sé si recuerdan que puse un ejemplo del arroz y me dio algo totalmente nada que ver, ¿no? Porque me decía que apenas estaba buscando la denominación de origen del arroz, cuando la denominación de origen ya está desde el 2012 para el arroz del estado de Morelos. Entonces aquí es muy importante que revisemos, que no nada más copiemos y peguemos, sino que revisemos lo que nos está arrojando la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, vuelven a leer ustedes y entonces ya van ahí modificando las partes que ya no corresponden, ¿sí? Con lo que ustedes están, pues, revisando y con lo que ustedes ya conocen. Y ven aquí, dice, deseo que si puedo yo, que si yo, aquí yo le puse que yo deseaba proceder con la versión mejorada. Y entonces, pues ya me dio la versión mejorada que ustedes ya, leyeron, que ya les leí, y pues bueno, me encantó a mí en este sentido, ¿no? Y pues bueno, esta es parte de la literatura citada que se utilizó pues para esta presentación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Dejo de compartir. Ok, doctora, gracias por la presentación. Bueno, chicos, chicas, compañeros, profesoras, pues por el día de hoy sería todo. Nada más comentarles, voy a compartir rápidamente mi pantalla, que acá en el equipo, déjenme ver. Acá,
ya se puso el anuncio sobre la entrega de la matriz de congruencia. La fecha límite es el 4 de diciembre, jueves 4 de diciembre a las 11:55. Y bueno, aquí está el link. Bueno, están las indicaciones de cómo se debe de entregar, en qué formato y con qué nomenclatura. Y aquí está el link para que ahí suban su archivo en formato Word, ¿sale? Entonces, para que no les vayan a agarrar las prisas, recuerden que terminamos la siguiente semana y pues les estamos dando una semana más para que entreguen la propuesta de matriz de congruencia que van a estar desarrollando en el siguiente cuatrimestre, ¿ok? Entonces, pues si no hay más, por el día de hoy sería todo. Que tengan una excelente noche y nos vemos la siguiente semana. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Gracias. Hasta, Hasta Daniela, luego. ¿tienes Sí. una duda? Ay, sí, tengo una pregunta. Sí. Si es en dúo la tesis, ¿se pueden, entregamos la misma matriz de congruencia a las dos? Sí, Ah, pueden entregar la misma matriz de ujú. congruencia en el caso de las que son en pareja. Ah, ok. Sí, 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 está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Daniela Abigail, ¿también tienes una duda? Sí, es con respecto a la parte del, se me olvidó, ¿de dónde se realiza la tesis? Por el tipo de tesis que yo voy a realizar, yo tenía la duda acerca de si, bueno, usted en alguna clase comentó que preferiblemente se realizaba únicamente en el municipio de Texcoco por temas de tiempo, dinero y demás. Pero yo quería ver si era posible centrarlo únicamente en la parte de comercio online. ¿No habría problema con eso? No, no, bueno, ahí más bien tendrías que comentarlo con quien vaya a ser tu director y tu comité asesor. Sobre todo, pues tiene mucho que ver, pues, los objetivos que te vayas a plantear, ¿no? Y sobre eso, pues se va a ir definiendo las preguntas, las hipótesis y va a ser tesis y la parte de materiales y métodos, porque, por ejemplo, valga la redundancia, en los ejemplos que puso la doctora Areli, recordarás que, por ejemplo, en lo de la valoración del comercio justo del jitomate, se obtuvo información de consumidores de 3 estados diferentes al del Estado de México. Entonces, no es como una limitante, más bien, pues son cosas que tú tienes que cuestionarte y que tienes que comentar con tu futuro comité asesor. Ok, ya. Otra duda. Hubo una clase en la que yo falté por una cuestión médica, pero tengo mi justificante. Se lo envío por... Me parece Me que lo sí. puedes enviar por el Teams sin problema, por el chat personal. Ah, ok. Entonces, sí, ya era. Perfecto. Muy bien. Ya, gracias. Karen, Alejandra. Sí, yo tengo una pregunta, bueno, más bien una situación. Es que apenas estoy cuestionando lo de la tesis, realizando ya la tesis, viendo lo del tema, comenzando a hacer como unas investigaciones. Pero como tal, no tengo el diseño de la matriz de congruencia, apenas la voy a comenzar a hacer. Había un problema de que yo no la mandara en cuestión a que todavía no sé como tal, todavía sigo viendo como esa parte de mi tesis en cuestión Mira, a primeramente, para obtener la certificación sí tendrías que mandar alguna propuesta, o sea, ok, y va para todos, ¿no? O sea, el hecho de que la propuesta que manden ahorita no significa que es la que van a trabajar al final en su proyecto de investigación, porque como recordarán, al final la investigación es dinámica y muchas veces se va adaptando pues al entorno. Entonces, sí, la idea es que hagan un primer intento de propuesta de matriz de congruencia, que sea la base para que el siguiente cuatrimestre, ya con su comité asesor, pues le empiezan a discutir y decir, no, pues este objetivo creo que no hay que modificarlo o este sí lo dejamos, etcétera, etcétera. Entonces, sí tendría que haber una propuesta para obtener la certificación. ok, muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Bueno, sigo viendo las manitas levantadas, pero son de las personas que acaban de preguntar. Entonces, pues si ya no hay más, ahora sí, nos vemos la siguiente semana. Bonita noche.
Gracias, Jessica. Ok, Sarita, si gustas dejar de grabar.